Saludos a todos y a todas, les habla el profesor Joan Castro, egresado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, específicamente del Instituto Pedagógico de Caracas, y profesor de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe. El día de hoy les traigo una conferencia sobre un método interactivo para resolver ecuaciones reales. Este método tuve la fortuna de deducirlo el año anterior y hoy vengo a exponerlo ante ustedes para hacer un pequeño ensayo de lo que podrían ser clases a distancia. Por eso esta conferencia será por medio de un grupo de WhatsApp. La dinámica será la siguiente: yo grabaré los videos, los compartiré con ustedes y ustedes por medio del chat podrán hacerme llegar todas sus preguntas. Pueden utilizar para eso fotografías y notas de voz. De esta manera damos inicio a nuestra conferencia. Comenzaremos definiendo lo que es una ecuación real. Una ecuación no es más que una igualdad donde ambos miembros de la igualdad encontramos expresiones matemáticas y dentro de esas expresiones una o más incógnitas. En nuestro caso nos dedicaremos al estudio de ecuaciones reales. En este caso tendremos una única incógnita que denominaremos x. Dentro de las ecuaciones reales utilizaremos este tipo de representación. F de x igual a 0. Recuerden que en una ecuación yo puedo igualarla a 0 transponiendo todos sus términos a un único miembro de la igualdad. En este caso, toda esa expresión la llamaremos f de x y eso lo asociaremos con una función. Recordemos que en una función, al igualarla toda su expresión a 0, estamos buscando sus raíces. De manera gráfica, cuando nosotros estamos resolviendo este tipo de ecuación, lo que estamos buscando es este valor que está acá. El valor de x, que hace que la función me dé 0, representa gráficamente el valor de x cuando la función cruza o intersecta el eje x. Muy bien, dentro de los métodos que hemos estudiado en la escolaridad, conocemos para resolver ecuaciones de primer grado, ecuaciones de segundo grado, donde tenemos una fórmula que comúnmente llamamos resolvente, y a partir del grado 3 conocemos el método de Ruffini. Sin embargo, nosotros hacemos una crítica a este método, ya que solamente funciona cuando el profesor conoce cuáles son las raíces y plantea el polinomio de esa manera. Además de eso, también sabemos resolver ecuaciones exponenciales y ecuaciones logarítmicas o ecuaciones donde aparecen expresiones que podemos ir despejando. Muy bien, pero ¿qué ocurre cuando es una ecuación del tipo, por ejemplo, e a la 3x más x igual a 0. En este tipo de ecuaciones no conocemos un método específico para poder despejar de allí a x. Entonces entran en juego lo que se llaman los métodos iterativos, es decir, una aproximación secuencial a la raíz de la ecuación. Dentro de los métodos iterativos existe uno que es bastante intuitivo, que es el que les voy a mostrar ahorita, que se llama bisección, y el método que yo he logrado deducir también es un método iterativo. Entonces, el método de bisección, que es el que les voy a expresar ahorita, como su nombre lo indica, de bisección es ir a la mitad. Pero ese método tiene una condición: debes encontrar un valor inicial, vamos a llamarlo x1, que al evaluarlo en la función me dé negativo, y otro valor, vamos a llamarlo x2, que al evaluarlo en la función me dé positivo. ¿Cuál es la lógica de este método? Al tener un valor negativo y un valor positivo, podemos asumir que entre ellos dos hay un valor que se hace 0, sabiendo que la curva en este caso es continua. Ahora, entre x1 y x2 uno busca un valor justo en el medio. Vamos a llamarlo x3. Fíjense que x3 está más el x3 evaluado en la función está más cerca de 0 que el valor de x2, o está más cerca de la raíz. Tengo x1 negativo y x3 positivo. ¿Qué haré ahora? Buscar un valor justo a la mitad de ellos dos. Digamos que aquí está el valor de x4. De esta manera podemos irnos aproximando, digamos aquí está x5, a la raíz. Fíjense que ya entre este y este está la raíz, y así sucesivamente de manera iterativa, como dice el nombre de los métodos, uno se va aproximando a la raíz o a la solución. Vamos a definir ahora el método de las curvas cúbicas. Primero vamos a comenzar conociendo qué es una curva cúbica.
una función cúbica tiene que ver con un polinomio de tercer grado. Pero dentro de todos los polinomios de tercer grado que nosotros conocemos o que existen, nos interesan unos en particulares. Estos polinomios de tercer grado que vamos a utilizar como curvas cúbicas son lo que vamos a expresar de esta manera: y igual una constante ¿Por qué este tipo de expresiones? Porque las curvas que se asocian a los polinomios de grado 3 de esta manera tienen una única raíz y un único punto de inflexión. El punto de inflexión está asociado con las coordenadas B y C. ¿Qué significa un punto de inflexión? Si tenemos una curva como esta, ella tendrá una representación gráfica de este tipo. Y este valor, donde ella cambia de concavidad, o digamos, hace este cambio en la curva, también es llamado punto de inflexión. Y sus coordenadas siempre serán predecibles por el valor de B y el valor de C. Es decir, en X esto es B y en Y esto es C. ¿Ok? De otra manera, ella puede ser tanto positiva como negativa según sea el signo de A. Si A es negativa, la curva será de esta manera, pero si A es positiva, la curva será de esta manera. Y este punto donde ella cambia de concavidad es llamado punto de inflexión. Y las coordenadas, como les decía, son predecibles: B en X y C en Y. Analizaremos ahora esta ecuación. No conocemos la expresión, pero utilizaré la gráfica que tenemos aquí para mostrarle cómo funciona el método de las curvas cúbicas. Recuerden que cuando uno resuelve una ecuación, lo que estamos buscando son estos valores de acá. Es decir, la intersección de la curva con el eje X. Cuando hablamos de las curvas cúbicas sucesivas, lo que ocurre es que uno va a generar una familia de curvas cúbicas para aproximarse a la raíz. Debemos tomar en cuenta dos valores iniciales. Como les decía, según la pregunta que me hizo Osmel, a diferencia del método de bisección, no hay ninguna condición para estos valores iniciales. Podemos tomar dos valores iniciales cualquiera y siempre terminaremos encontrando la raíz. Voy a plantear, por ejemplo, tomar este valor de X, vamos a llamarlo X1, como uno de los valores iniciales, y cualquier otro. Voy a tomar este de acá, X2. Fíjense que debo tomar en cuenta cómo se reflejan esos valores en la curva. Uno de ellos, cualquiera de ellos, será para mí un punto fijo. Y ese punto fijo será el punto de inflexión de todas las curvas cúbicas que voy a construir. Repito, tengo que plantear dos valores, cualquiera, y ellos reflejarlos en la curva. Después de esto, fijaré uno de esos dos valores como el punto de inflexión de toda la familia de curvas cúbicas que voy a construir. En este caso yo voy a fijar este valor de acá. Y con este valor y este trazaré una curva cúbica. Vemos que este valor de X1 está por encima al de X2. Entonces la curva cúbica no le quedará otra opción que ser de esta manera. Muy bien. Esta nueva curva cúbica que yo he construido, voy a buscar su intersección con el eje X, es decir, este punto que tenemos acá. Ese va a ser mi nuevo valor, mi próximo valor de X, es decir, X3. Fíjense que yo había tomado X1 y X2 que estaban bastante lejanos de una de las raíces. Fijé a X1 como el punto de inflexión de la curva y con el otro valor de X2 tracé mi curva cúbica. He encontrado la intersección con el eje X de esa nueva curva cúbica que se ve reflejada en color negro. Este será mi nuevo valor para buscar la raíz. Pero fíjense algo, este valor está más cercano a la raíz que los otros dos que yo había tomado inicialmente.
Ahora bien, ese valor lo reflejo en la curva. Me queda por acá. Y con mi valor x sub 1 que es fijo, y este nuevo valor trazaré una curva cúbica. Es del mismo sentido. Hace esto y hace esto para acá. Digamos que... Ahora, la intersección con el eje X de esa nueva curva que yo generé es mi nuevo valor x sub 4. Pero fíjense que en este valor x sub 4 hay una nueva aproximación a la raíz cada vez más cercana. Veo cuánto me da ella en la función y así iré trazando curvas cúbicas y podemos observar cómo me voy acercando a la raíz. Ahora, supongamos que mi valor x sub 2 no fue ese, sino que yo tomé otro valor. Supongamos que tomé, para variar el ejemplo, un x sub 2 distinto. Mi nuevo x sub 2, o vamos a llamarlo x sub 5, para no confundirlo con este, digamos que está por acá. Sigo dejando x sub 1 fijo. La curva cúbica que voy a trazar va a ser de esta manera. Y busco la intersección con el eje X. Bueno, pareciera en mi gráfica que coincidía con el valor x sub 2, aunque esto no fue al propósito. Entonces, mi valor x sub 2 lo evalúo en la función, me mandará para acá. Construiré una función cúbica que era la que yo había trazado inicialmente y así sucesivamente me iré aproximando a esta raíz que está acá. Entonces, en este ejemplo podemos visualizar cómo de manera sucesiva, con una familia de curvas cúbicas que tienen en común el punto de inflexión, uno se aproxima a la raíz. Antes de resolver algunos ejercicios, vamos a buscar la fórmula para encontrar el siguiente x en cada caso. Como vimos en el video anterior, uno plantea inicialmente dos valores de x arbitrariamente. Uno de ellos lo fija como el punto de inflexión de la curva, de todas las curvas cúbicas que se van a construir. Pero después hay que encontrar el tercer valor, que se encuentra a partir de la intersección con el eje X de la primera curva que se formó. Entonces vamos a mostrar cómo calcularlo. Hay una cosa que debería haber quedado clara, y es que si yo estoy buscando las raíces de esta curva, o de cualquier curva, el valor inicial x sub 0 pertenece a la curva. O sea, uno toma un valor x sub 0, lo evalúa y ese punto lo deja fijo a la curva y a partir de él se construirán todas las curvas cúbicas. Entonces, como él será el punto de inflexión, ¿qué significa eso? Que la ecuación de la curva será a, una variable cualquiera, una constante cualquiera, x menos x sub 0 al cubo más f de x sub 0. O sea, ustedes recuerden en el video anterior que les había comentado que el punto de inflexión dependía de la coordenada que iba a tener acá para x y del término independiente para y. Entonces, como el punto de inflexión es x0 y su evaluación, entonces esta es la expresión para la curva cúbica que nosotros vamos a construir. ¿Qué es lo que va a variar? El valor de a. El valor de a hará que las curvas se hagan más delgadas o más anchas o que sean crecientes o decrecientes. Eso es lo que hará la variación del valor de a. Vamos ahora a determinar ese valor de a. Inicialmente yo tomo un valor que es x sub 0 y luego de ellos ese valor, me arrojará f de x sub 0 cuando yo sustituya en x sub 0. Bueno, esto se va a anular, x sub 0 menos x sub 0 se anulará y me dará f de x sub 0 igual a f de x sub 0. Pero el siguiente valor x sub 1 y su evaluación, cuando yo sustituyo en x sub 1, la función me arrojará f de x sub 1. Ahora bien, si yo voy a despejar desde aquí a
este valor f de x sub 0 sumando viene a restar a este de acá. Y este valor que está multiplicando a estará dividiendo a todo esto. Entonces, si yo conozco dos puntos, digamos, el x sub 0 y su evaluación, el x sub 1 y su evaluación, yo podré encontrar el valor de a para poder construir la curva, sin importar cuál sea ese x sub 1. Entonces, para todos los puntos sucesivos, la expresión siempre será la misma. Para cualquier x sub n que me toque plantear, para cualquier valor de x sub n, el valor de a será la función evaluada en f en el anterior menos el inicial sobre esa diferencia, del x sub n menos el x sub 0 al cubo. Entonces, la expresión de la curva para cualquier x sub n será este valor de a en esta expresión que tenemos aquí. ¿Para qué nos sirve todo esto? Bueno, porque después yo debo conocer la curva para encontrar la intersección con el eje x. Ya sabemos que este valor de a se va a sustituir por todo esto que tenemos acá. Nos quedará entonces f de x sub n menos f de x sub 0, todo esto dividido entre x sub n menos x sub 0 al cubo. Digamos que este es el valor de a, por la otra expresión x menos x sub 0 al cubo más la evaluación de f de x sub 0. Si yo quiero encontrar la intersección con el eje x de esta curva, toda esta expresión se iguala a 0. Y de aquí, ¿qué voy a hacer? Despejar a x para conocer el próximo x sub n más 1. Igualo esto a 0. ¿Y cómo comenzará esto? Primero, este que está aquí sumando vendrá a restar a este lado de la igualdad. Luego me quedará toda esta expresión que tengo acá, y esto que está dividiendo vendrá a multiplicar, y esto que queda multiplicando a esta expresión quedará dividiendo. De esta manera, como lo voy a escribir de este lado. Entonces, este restando, sumando a restar para acá. Menos f de x sub 0 igual a todo este bloque que me queda acá. Ahora, esto que está aquí dividiendo vendrá a multiplicar a f de x sub 0, y esto que está multiplicando a esto vendrá a dividir. Me quedará entonces x menos x sub 0 al cubo igual a esto que está acá por esto entre esto que tengo acá. Ahora bien, como yo deseo despejar a x, utilizaré la raíz cúbica. Vamos a borrar esto de acá. Entonces, la raíz cúbica de ambos lados me quedará x igual, x menos x sub 0 es igual a la raíz cúbica de todo esto. Entonces, como esto es negativo y la raíz cúbica me permite extraer el negativo, este menos quedará afuera de la raíz cúbica. Además, como este término está el cubo, también saldrá de la raíz cúbica. Entonces me quedará esto.
f de x sub 0 entre esto por esto que tengo acá, pero de grado 1. Y por último, para encontrar el valor de x, que será mi próximo x sub n más 1, despejaré esto hacia el lado contrario, positivo. Y eso me dará la expresión. Con esta expresión que estamos demostrando acá, podremos encontrar cualquier valor en el algoritmo para seguir aproximándonos a la raíz. Me arrojará f de x sub 1. Ahora bien, si yo voy a despejar desde aquí a A, este valor f de x sub 0 sumando viene a restar a este de acá. Y este valor que está multiplicando a estará dividiendo a todo esto. Entonces, si yo conozco dos puntos, digamos el x sub 0 y su evaluación, el x sub 1 y su evaluación, yo podré encontrar el valor de A para poder construir la curva, sin importar cuál sea ese x sub 1. Entonces, para todos los puntos sucesivos, la expresión siempre será la misma. Para cualquier x sub n que me toque plantear, para cualquier valor de x sub n, el valor de A será la función evaluada en el anterior menos el inicial sobre esa diferencia, del x sub n menos el x sub 0 al cubo. Entonces, la expresión de la curva para cualquier x sub n será este valor de A en esta expresión que tenemos aquí. ¿Para qué nos sirve todo esto? Bueno, porque después yo debo conocer la curva para encontrar la intersección con el eje x. Ya sabemos que este valor de A se va a sustituir por todo esto que tenemos acá. Nos quedará entonces f de x sub n menos f de x sub 0, todo esto dividido entre x sub n menos x sub 0 al cubo. Digamos que este es el valor de A, por la otra expresión x menos x sub 0 al cubo más la evaluación de f de x sub 0. Si yo quiero encontrar la intersección con el eje x de esta curva, toda esta expresión se iguala a 0. Y de aquí, ¿qué voy a hacer? Despejar a x para conocer el próximo x sub n más 1. Igualo esto a 0. Veamos este ejemplo. X al cubo sobre 3 menos x al cuadrado menos 3x más 6 igual a 0. Es un polinomio de grado 3. Por lo tanto, debe tener hasta 3 raíces reales. Y como es de grado impar, debe tener por lo menos una real. Es decir, raíces reales tiene entre 1 y 3. Un análisis previo que podemos hacer a una función antes de comenzar con el método iterativo puede ser calcular sus puntos críticos. Es decir, calcular su primera derivada e igualarla a 0. Conociendo los puntos críticos podemos saber dónde se encuentran las raíces y cuántas hay. En este caso, la derivada nos queda 3x al cuadrado entre 3 menos 2x menos 3 igual a 0. Simplificando, nos queda x al cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Al resolver esa ecuación de segundo grado, x al cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0, que podemos utilizar la resolvente, nos arrojan dos valores, 3 y menos 1, los cuales serán nuestros valores x1 y x2. Con esos valores,
Luego de saber que ellos son sus puntos críticos, debemos evaluarlos en la función original, x al cubo sobre 3 menos x cuadrado menos 3x más 6. Muy bien, con la información de que los puntos críticos son 3 y menos 1, debemos evaluar en la función original. Como podemos ver en este gráfico, el valor de menos 1 evaluado en la función original nos arroja 7.6 periodos y el valor de 3 nos arroja menos 3. ¿Qué significa eso? Como ellos son puntos críticos de la curva, sabemos que este valor de acá será un máximo y este valor de acá será mínimo. Por lo tanto, hay 3 raíces y están distribuidas de esta manera. Entonces podemos concluir que hay 3 raíces. Una entre menos 1 y 3, una a la izquierda de menos 1 y una a la derecha de 3, porque a la curva no le queda otra opción que tener esta forma, sabiendo que hay un máximo y un mínimo. Por eso es la importancia del estudio previo. Ahora bien, sabiendo entonces dónde se encuentran y cuántas hay, utilizaré esta hoja Excel que he diseñado previamente según el método. Fíjense, aquí donde está la columna de las y, colocaré la función en la que voy a evaluar, es decir, la ecuación de tercer grado que estoy resolviendo. Muy bien, ya se puede mostrar allí la ecuación. Entonces, este valor lo vamos a ir sustituyendo en las diversas celdas y yo le daré x sub 0 y x sub 1 a mi, como yo prefiera. Voy a escoger el 0 y voy a escoger, por ejemplo, el menos 2, porque sé que una de las raíces está a la izquierda de menos 1. Fíjense que inicialmente comenzamos con 0 y menos 2 y vamos a ir viendo del lado derecho, en la columna de y, cómo él se va aproximando cada vez a 0. En la iteración número 13 nos damos cuenta que la raíz que está a la izquierda de menos 1 es menos 2,72. Pero podemos ver cómo él fue aproximándose, menos 2, menos 4.16, menos 2.46 y así sucesivamente hasta llegar al menos 272,51. Analicemos para finalizar la ecuación que nos ha enviado Osmel por medio del chat. El logaritmo neperiano de x al cubo más e a la x menos 1 igual a 0. Sabemos que la función logaritmo neperiano tiene una restricción y es que su argumento debe ser mayor estricto que 0. Es decir, x al cubo debe ser mayor estricto que 0 y eso se cumple siempre que x sea mayor que 0. Ahí tenemos una primera condición. Y la segunda es que sabemos que la función exponencial se disparará cuando x sea más grande de 1. Así que ahí tenemos unos valores iniciales con los cuales podemos comenzar a trabajar. Considerando entonces los valores iniciales o las condiciones iniciales que hemos descrito anteriormente, comenzaré con x sub 0 igual a 1 y el x sub 1 lo tomaré 0.5. Muy bien, vemos entonces cómo él comienza a arrojar valores que comienzan a pegarse a 0 y termina en la iteración número 13. Como podemos ver en todas las 3 ecuaciones que hemos resuelto, el número de iteraciones es reducido. En este caso, partiendo del análisis previo que x debía ser mayor que 0, pero recomendablemente no más grande que 1, entonces tomamos esa consideración. Y allí podemos ver que encontramos la raíz en la 13ª iteración. Con este ejemplo damos por concluida nuestra primera conferencia por medio de la web. Esperemos que haya quedado muy claro el método de las curvas sucesivas. Podemos tener como conclusiones que siempre vamos a encontrar las raíces de las ecuaciones y que además se encuentran en pocas iteraciones. Tenemos la deducción de la fórmula general para poder resolver entonces cualquier ecuación real, tengan diversas o únicas raíces. Esperamos que haya sido de su agrado y que puedan compartir este video con todos sus compañeros. Muchísimas gracias.